Bueno, pues vamos a empezar ya con la segunda mesa de debate de esta jornada y para ello vamos a hablar de lo que es el desarrollo de los recursos autóctonos y la creación de cadenas de valor en Asturias. Nos acaba de comentar la directora general, que se nos acaba de ir, que Asturias al final tiene algo así como el 2% de la población, pero aproximadamente el 5% de la minería. Y en cuanto a lo que es el apartado industrial, Asturias es de las pocas comunidades autónomas cuyo PIB es superior al 20%, lo cual denota una capacidad clara de industria en lo que es Asturias. Además, también comentaba todo el tema de la cadena de valor. Aquí tenemos yacimientos mineros, tenemos centros de transformación, tenemos empresas del metal, tenemos unos puertos, es decir, tenemos una universidad y profesionales con suficiente cualificación, con lo cual Asturias en principio tiene bastantes mimbres para avanzar por el buen camino hacia esta descarbonización. Bien, en esta mesa nos acompaña, pues de izquierda a derecha, José Manuel Domínguez, que es el director general de Explotaciones Mineras del Cantábrico, una explotación que lleva intentando ponerse en marcha desde hace unos cuantos años, que es de oro en lo que es la parte de Salave, en el occidente de Asturias, y nos comentará un poco la problemática. Está con nosotros en la parte a continuación José Ramón Natal, que es, se me olvidaba decir que Domínguez es ingeniero de minas, y es el que lleva un poco en la explotación. José Ramón Natal, que se lo acaba de preguntar, que es geógrafo, es el director del clúster dedicado al metal, Metal Industry 4, y nos comentará también un poco temas relacionados con el metal y cómo se afecta en esa cadena o en esa integración que estábamos hablando. Y luego a mi derecha nos acompaña Carlos Ugarte, que es el director general de Minersa, que tiene una excelente explotación aquí en la parte de Ribadesella, también está en el oriente, de Espato Fluor, que es un poco modelo a nivel europeo y es, yo creo que de las mayores explotaciones de Europa. Bien, con todo eso vamos a intentar poner en marcha lo que es la mesa y lo que son los desarrollos autonómicos concretamente relacionados con las materias primas. Así que, por orden, cuando quieras, José Manuel. Buenos días. Primero quería agradecer un poco a los organizadores y a Vicente, Alberto, que me invitó personalmente, y poder contaros un poco nuestra pequeña historia aquí, ¿no? Es verdad que nosotros intentamos gestionar un proyecto para producir oro con nuestro complejo del Salave, y que el oro no está entre los minerales industriales, entonces podría decir, hoy he venido aquí un poco de prestado, ¿no? Pero bueno, yo creo que ver la contrapartida y ver un poco esa otra cara del espejo, que ocurre para los que no somos críticos. Nos podemos dar por muertos, o casi, si no lo estamos ya. Y bueno, esto es el valor que creo que podemos aportar con nuestra presencia aquí hoy y ver un poquito ese otro lado, ¿no? Debo decir que aunque no somos críticos, en la legislación española el oro está catalogado como otros minerales como de interés prioritario nacional y no es desdeñable en cuanto a las ventajas que ello aporta, ¿no? Y bueno, me gustaría no entrar demasiado en este debate, creo que después lo haremos, y tal vez para muchos que no conozcáis lo que nosotros queremos o proponemos para hacer en Salave, pueden tener interés conocer unas pinceladas de en qué consiste el proyecto y podéis valorar un poco la verdadera magnitud o dimensión del proyecto. Como digo, es un proyecto de oro, es un proyecto que ya lleva en el aire con intenciones de ser desarrollado desde hace más de 20 años. Esto evidentemente tiene sus ventajas. Sabemos qué es lo que no ha funcionado, sabemos lo que la gente no quiere, y eso nos sirve para diseñar y proponer un proyecto teniendo en cuenta estas cuestiones, pero también tiene su parte mala, y es que genera a nivel de la población, a nivel de los que reaccionan contra los proyectos, una organización, una fuerza que, bueno, dificulta enormemente conseguir esa paz social que hablábamos antes,
y que en nuestra sociedad, mi opinión personal es que es imposible tener 10 personas en una habitación y que las 10 estén de acuerdo o piensen lo mismo, y más con la cantidad de estímulos que existen en la sociedad actual en todas las direcciones. Y en nuestro caso, de la minería, la cantidad de estímulos que nosotros mismos proporcionamos a los opositores para que se opongan. No olvidemos esto, que lo pagamos todos. ¿Qué es Salave? Salave es una acumulación de sulfuros en una roca encajante granítica que está en las proximidades de la costa de Asturiana, de la costa de Tapia de Casariego, a 3 kilómetros de la población, que, como digo, se ha intentado ya proponer proyectos en 2 o 3 ocasiones en los últimos 20 años y sin éxito hasta el momento. La explotación, como podéis comprender a estas alturas, es subterránea, obviamente, y prácticamente se desarrolla en el borde de la costa. Incluye una tecnología perfectamente contrastada y moderna, y cuando digo esto es un equilibrio verdaderamente complicado algunas veces, porque por tecnología moderna muchas veces entendemos esto que estamos aquí probando, que se está probando, se está innovando, se está haciendo pruebas. No, oiga, no puede ir con este tipo de cosas. Si vendemos más, si vamos a probar la tecnología y si esta funciona nos va a ir fenomenal. Lo que vamos a proponer ya se hace, se sabe, se conoce bien, ¿no? Y esto va muy ligado también con las mejores prácticas que se habla en Europa, ¿no? Y bueno, es importante introducir este tipo de metodologías en el diseño de estos proyectos para darles más credibilidad. Bueno, nuestro proyecto, como digo, tomando ventaja de todos estos sucesos previos y de las mejores prácticas actuales, pues se construye un proceso, como podéis comprender, medioambientalmente sostenible, es viable económicamente, es compatible, creemos, estamos convencidos de que lo es, o que estamos en proceso de evaluación ambiental ahora mismo. Llevamos, como digo, casi 3 años en este proceso y esperamos que la propuesta que hemos hecho salga adelante de manera racional. Como he dicho, subterránea, las operaciones en superficies van completamente cerradas y aisladas del entorno, de modo que la actividad minera per se, cotidiana y diaria, estará alejada del entorno. Segundo, todas las instalaciones están prácticamente embebidas y difuminadas en un polígono industrial cercano a la zona, de modo que realmente hay una implicación con el entorno muy grande. Las instalaciones son todas de carácter temporal, en el sentido de que tanto edificaciones, escombreras, balsas, tendrán una visibilidad durante el tiempo del proceso. Una vez que de la actividad, quiero decir, una vez que la actividad finalice, esto desaparecerá y prácticamente la morfología del terreno y del área recuperará su actividad y sus usos actuales. Bueno, como complemento, estoy intentando ser rápido, si alguien después quiere preguntarme algo, no tengo problema, pero como complemento, y muy importante también en los proyectos modernos, es no solo describir la actividad, describir qué es lo que hacemos bien, cómo lo vamos a hacer, sino describir que complementariamente qué aporta usted, ¿no? En nuestro caso, hay dentro de nuestro proyecto de explotación, nuestros estudios de impacto ambiental, se incluyen unas acciones directas sobre el patrimonio arqueológico de la zona, que es numeroso y poco desarrollado en la mayor parte de los casos. Particularmente, en nuestro caso hablamos de las lagunas de Salave, de las lagunas de Sila. Son las cuencas endorreicas que dejaron abandonadas las antiguas explotaciones romanas y que se encuentran directamente encima, como es obvio porque es producto de la misma mineralización, encima del yacimiento que se va a explotar. Bueno, tienen su cierto reconocimiento en la zona y nuestra propuesta, pero están un poco abandonadas en nuestra propuesta, contempla no solo respetarlas, sino darles un impulso, una mejora, mejor accesibilidad y mejor desarrollo del valor arqueológico que se tiene en cuanto a antiguas explotaciones romanas y su explicación y desarrollo. Utilizamos también, como cuestión un poco novedosa y diferente a proyectos anteriores, un emisario submarino. Claro que ha sido motivo de mucha polémica y de gran polémica, porque bueno, realmente estos van a tirar todos los productos nocivos al mar, ¿no? No es el caso. No es el caso
¿Por qué se ha hecho esto? Pues porque nos encontramos en una zona muy costera, una rasa costera en la que los cursos fluviales son muy escasa entidad en cuanto a volumen, en cuanto a caudal, y casi todos desembocan en lo que llaman ecosistemas asociados, o sea, en las playas, por intermedios, ¿no? Y claro, esto es muy sensible. Y esta sensibilidad hizo que en determinados momentos las autoridades directamente encargadas de la gestión del agua consideraran que no era viable el vertido de las aguas de presión o las aguas excedentarias del proceso minero, que fueran directamente estos cursos, que su impacto podría ser más alto. Bueno, dijimos, ¿qué queremos hacer nosotros con el agua? Nosotros queremos, primero, quitar el agua que está ahora mismo en el entorno de esa zona que vamos a explotar con labores mineras, y tenemos un agua que necesitamos para nuestros propios procesos. El agua de nuestros propios procesos vamos a reciclarla. La usamos, la sacamos, la volvemos a usar. Es decir, estamos en el uso de agua externa en nuestros procesos es mínimo. Pero bueno, ¿qué hacemos con el agua que ahora mismo está ya en los acuíferos? Llamándolo, no son acuíferos, pero bueno, en la roca, incluida en la roca subterránea, vamos a deprimirlos. Deprimirlos hay que bombearlos. ¿Y dónde mandamos este agua? Que es donde realmente hay una cantidad importante de agua. Y bueno, decidimos que a lo mejor era enviarla al mar, en el que no hay efecto de inocuo completamente, por la composición de ese agua es bastante razonable. La capacidad del mar de asumir esas aguas, entonces nuestra propuesta es un emisario submarino. El emisario submarino tiene mucha polémica, como el sector pesquero siempre se siente agredido por cualquier cosa que se hace en el mar, que no sea la suya. Y bueno, la realidad es que hay otros 4 emisarios submarinos en la zona para diversos usos, algunos de ellos para aguas residuales, como es habitual en muchos sitios, y a otros para residuos industriales. Nuestra propuesta, claro, y está el efecto de explicarla una y mil veces, y hay gente que está en disposición de escuchar, la gente que ya de por sí tiene una posición prefijada que solo lo utilizan como elemento de discordia y de reforzar su contrariedad, ¿no? Importante también, decidimos eliminar un elemento que genera mucha alarma, que Europa se ha posicionado frente a ello, que es el uso del cianuro para la metalurgia de estos sulfuros. Nuestro producto final no va a ser oro per se en lingotes, como ocurre por ejemplo en el monte de Miranda, van a ser concentrados de sulfuro. Es decir, vamos a generar una mejora. Eso es muy simple, que sacamos la roca del interior que tiene sulfuros, lo separamos por un medio físico, que en este caso será una flotación, y generamos una roca residual, que son estériles, inertes, que lo volvemos a depositar internamente en los huecos mineros, y otra parte que es un concentrado de esos sulfuros que contienen el oro, que enviaremos fuera de la zona del proyecto para su metalurgia y su extracción. Un mercado mundial de concentrados de diferentes calidades. Y básicamente yo diría que también tenemos un proyecto de extracción que, como os he comentado antes, pretende recuperar la morfología existente y los usos de la zona en la zona de aplicación. Prácticamente de manera muy inmediata, cuando el proyecto finalice su actividad, se recuperarán los usos actuales y la zona de implantación. Y bueno, esto es un poco en cuanto a algunos números económicos para que os hagáis una idea. Pues Tapia Casariego tiene un presupuesto de 4 millones de euros al año, número redondo. Nuestro proyecto plantea gestionar unos recursos circulantes de entre 1.500 y 2.000 millones de euros en los 13-15 años de explotación. Hablamos de 100 o 120 millones de euros de inversión directa al inicio para la construcción del proyecto. Hablamos de 200 empleos directos, más de 600 indirectos. Entonces, tenemos todavía con esos números, que no hace falta hacer grandes cuentas, tenemos todavía que justificar, pues eso tiene interés. ¿Cuál es el argumento? Oiga, es que va usted a perjudicar las otras actividades tradicionales de la zona, que son básicamente la pesca, la ganadería, la agricultura y el turismo. Ese turismo estacional, que muchos de vosotros conoceréis en Tapia de Casariego, que ocurre en muchas localidades asturianas, ¿no?, de la costa. Oiga,
no podemos más que decirle que no es así, ni por lo más remoto tal como se diseña el proyecto, pero tiene usted multitud de ejemplos que ocurre, que Carlos nos contará seguramente cosas de un proyecto, en este caso yo sea materias críticas, tendrán esas ventajas, pero de un proyecto que vive hace años ya con el entorno, en un entorno turístico también y ganadero internacional. Y bueno, esto es lo que quería contaros y espero que el asunto de las materias críticas no solo ayude a las materias críticas, nos puede ayudar a los demás. Después tal vez pueda poner alguna de mis dudas al respecto. Vale, muchas gracias. José Manuel, yo creo que quedó bastante clara la exposición del proyecto, los problemas, y bueno, estas son las típicas cosas para las que este tipo de reglamentos debería de ayudar en la tramitación. Vale. Ahora nos acompaña Carlos Ugarte, que como comentaba es ingeniero de minas, es el director de explotación de Minesa, que es una explotación en la zona del oriente de Asturias. Aquí la diferencia es que si es una materia prima crítica, dentro de la relación de materias primas aparece en el lugar número 12, con lo cual, bueno, no sé si es el orden o no, simplemente por orden alfabético, pero bueno, ya es algo, con lo cual eso sí que va a favorecer el reglamento, la explotación o las mejoras en la explotación. Carlos, cuando quieras. Gracias, buenos días. Bueno, casi todo el mundo desconoce un poco lo que es la florita y no sabe ni quiénes somos prácticamente aquí en Asturias. O sea, siempre hemos sido los mineros oscuros, sin ser carbón, eran los mineros oscuros en Asturias. La empresa Minersa se creó en el año 1942 e inicialmente ya empezó con la explotación con Spatoflúor, tuvo minas en Osor, en Gerona, tuvo minas en Sevilla, en Córdoba, en Almería, y en el año 57 se implantó en Asturias y desde entonces hemos tenido continuidad en este territorio, ¿no? La empresa ha seguido creciendo y ahora mismo pues somos un grupo industrial, bueno, un grupo industrial importante que se dedica a los minerales no energéticos, minerales industriales, y tenemos una división que es la de Florita, tenemos las minas de aquí de Asturias y tenemos minas en Sudáfrica también. Aparte, llevamos todo lo que es el proceso de flúor. Tenemos una planta química de derivados del flúor que está en Cantabria, que elabora ácido fluorhídrico, fluoros de aluminio, otras sales fluoradas y también producen anhidrita. La anhidrita, que es un sulfato cálcico, ha generado un negocio, eso ya es economía circular al 100%, ha generado un negocio que es Anhidritec, que se ha ampliado con otras plantas químicas en Europa y ahora mismo pues bueno, somos líderes en Europa de temas de suelos autonivelantes, cementos especiales de aislantes y demás, ¿no? Y luego, a partir del año 82, el grupo se empezó a diversificar y bueno, se crearon nuevas divisiones. Entonces, pues tenemos el grupo Sulquisa, que hace sulfato sódico, el grupo Sepiolsa, que son sepelitas, arcillas especiales, bentonitas, atapurgitas. Y recientemente, en el año 2014, Minersa adquirió el grupo Ibérica de Sales, nos hemos metido en Sales, se ha ampliado con un grupo francés, Quadrimex. Entonces, bueno, hacemos algema de mina y luego, pues bueno, ahora mismo tenemos una planta de sorting para hacer sales de alta riqueza. Y a su vez, pues tenemos también salinas marinas, bueno, un follón. Y ahora mismo también, pues bueno, desde hace unos años, Minersa se metió en China para conocer un poco el mercado chino. Entonces creó una empresa que se llama Mines, que es una comercializadora. Evaluaba mercados y ahora mismo por lo que está haciendo es movimiento de flujos de minerales y productos. O sea,
Mimes te puede conseguir desde Big Bags hasta bolas, a productos mineros. Bueno, hace de mediador, tiene su red en China de contactos y es un negocio autónomo dentro del grupo. Esta es la idea un poco del grupo, que me imagino que la mayoría desconoceríais, pero bueno, la información la tenéis si entráis en el grupo Minersa en internet, ahí lo tenéis, ¿no? Y estamos en Asturias. En Asturias empezamos en el año 57, de forma ininterrumpida. Somos ahora mismo 230 empleos directos. Tenemos 4 minas subterráneas. A Juanjo le gusta lo del oriente, pero bueno, tenemos aquí en la cuenca central, en la zona central tenemos la mina de Villabona y Mina Moscona, hay el distrito que se llama Villabona-Arlós, y hay un distrito que era el tradicional de Fluor en el oriente, que era el distrito de Caravia-Verbes. Ahí tenemos Mina Emilios, una gran mina que está a punto de llegar a los 6 millones de toneladas extraídas, que en Florita es lo que se llama un elefante, o sea, es una mina muy grande. Y tenemos en la zona entre Sierra y Gijón, pues tenemos ahí una mina de la Viesca, que ahora mismo la tenemos interrumpida, la explotación, esperando hacer investigación, que se ha demorado en exceso por los problemas que hay en Asturias para hacer cualquier cosa, ¿no?, en tema minero. ¿Cuál es nuestra producción? Pues tenemos una planta de tratamiento, todos los minerales. La fluorita como mineral bruto no tiene una aplicación industrial. Tenemos que primero enriquecerla, se separa lo que es la mena de la ganga es sílice y calcita y la mena es fluoruro cálcico. Lo enriquecemos al 97% en una planta de tratamiento en Ribadesella y luego posteriormente eso ya es un producto final, que es un producto comercial, que tenemos nuestra planta química en derivados del flúor, que absorbe más o menos el 50% de nuestra producción, y el otro 50% se exporta. Entonces, bueno, ahora mismo producimos 450.000 toneladas de mineral bruto, y de este mineral bruto obtenemos en nuestra planta de Ribadesella 135.000 toneladas de espatofluor gradoácido, que ya os decía que la mitad se va a derivados del flúor en Cantabria, y el resto se exporta por el puerto de Avilés, pues ya lo veremos más adelante en otra transparencia. Tenemos una cifra de negocio en Asturias, ahora los precios están muy altos, estamos hablando pues eso, de 70 millones de euros al año de facturación, y bueno, nosotros desde siempre hemos apostado por el negocio. Minersa es una empresa que muchas veces los empresarios vascos se tragan con tripas el tener que repartir dividendo y vuelven a reinvertir. Gastamos mucho dinero en investigación, llevamos ya 290.000 metros en Asturias de sondeos, de ellos 198.000 están en la zona central, en el distrito Villabona-Arlós, y estamos con un proyecto nuevo que ya llevamos más de 100.000 metros de sondeos hasta la fecha. ¿Qué pasa esto? ¿Cuáles son los destinos del espatofluor? Como os decía, bueno, tenemos nuestra planta de derivados de flúor que está a 200 metros de Ribadesella, pues bueno, eso, como decía, poca huella de carbono tenemos para ese desplazamiento, ¿no? Lo gordo, la otra mitad, está centrada casi siempre en Europa. Pero ¿qué pasa? Luego os explicaré un poco cómo está el mercado en Europa, porque digo que nosotros exportamos por el puerto de Ámsterdam, normalmente llevamos mineral, hacemos barcos de en torno a 5.000, 6.000 toneladas, y una vez que llega al puerto de Rotterdam, ahí mediante barcazas por el Rin va a industrias químicas en Alemania. Entonces hay una industria química que se llama Lanxess y otra que se llama Celsa, que son de grupos químicos importantes, y luego parte se va a Italia, a la zona de Portomagrera en el Adriático, y otra parte a Bergen. Eso es del mismo grupo que es Flowseed. Antes Bergen en Noruega era el grupo Northing, y bueno, con eso deberíamos de cubrir todo
toda la producción. ¿Qué pasa? Que hay mucha competencia, mucho producto chino, y mucho producto vietnamita, incluso de Canadá, o sea, el mercado de florita, cuando suben los precios, normalmente se abren minas y demás. Bueno, todavía quedan reservas importantes en el mundo y hay proyectos mineros que se centran en Europa, que normalmente paga bastante bien por el producto, ¿no? Entonces, cuando no tenemos suficiente, pues exportamos también a Alcan, que son para hacer fluoruro de aluminio en Canadá, y en Houston al grupo Chemours, que es un grupo muy importante. Esto es lo que estaríamos hablando de Asturias y de nuestra actividad. Pero contaros un poco lo que pasa en Europa, ya que estamos hablando pues todos los temas de materias críticas. Realmente nosotros siempre en el mercado ahora estamos en un momento muy bueno, pero la florita siempre atraviesa momentos buenos y momentos malos. Los chinos vendieron durante mucho tiempo con precios por debajo del mercado y entonces prácticamente destruyeron el mercado de la florita en Europa. Nosotros somos el mayor productor europeo. En el momento que entramos en Bergen, ¿no?, en la mina de Sudáfrica, ahí hay un grupo que desde ahí abastecemos el sudeste asiático, principalmente China. El sur de China nos ha llegado a comprar y estamos muy centrados en el mercado indio, que prácticamente nos vende. Es un mercado que hay que vender casi todo en contenedores, con lo cual complica mucho todos los temas de logística que se hacen vía puerto de Durban ya en el Índico, ¿no? ¿Cómo está el mercado de la florita a nivel mundial? Bueno, según los informes que al final son los que controlan lo que es la información, el Servicio Geológico de Estados Unidos en 2022 decía que quedaban unas reservas totales de florita en el mundo de 320 millones de toneladas. La distribución pues es desigual, pero lo principal de la producción es México. ¿Y a dónde vende México? México no lo vende México. Las plantas químicas a las que vende pues son las de Canadá y las de Estados Unidos, y prácticamente pues Estados Unidos no necesita buscar sus recursos, que seguramente los tendrá y los tiene cuantificados perfectamente, pero no los hace oficiales. De momento, ¿por qué? Porque él tiene contratos con los grupos mexicanos. Hay una mina en México, una macromina que es de florita, que es la mina Las Cuevas, que prácticamente tiene la mayor producción mundial de un solo depósito, ¿no? Y luego pues China, y nosotros estamos en Sudáfrica como grandes reservas, Mongolia, que sirve tanto al mercado japonés como parte al chino, y luego pues a la Unión Soviética, y el resto pues son pequeños productores. Claro, si miramos los 320 millones de toneladas de mineral bruto, dices tú, bueno, 320 millones de toneladas, bueno, como supongamos leyes en torno a 30, 32, que son las normales de estos depósitos, podríamos estar hablando de 80 millones de toneladas de espatofluoruro graduado. Claro, la producción anual de espatofluoruro graduado en el mundo son 8 millones de toneladas, que es lo que demandan las plantas químicas. Queda florita para 10 años. Entonces, no es verdad. O sea, yo cuando entré en Minersa y preguntaba, pero bueno, ¿para cuándo hay reserva? Claro, entras y dices, hostia, esto a veces se va a acabar en 2 días. Y siempre me decían, para 10 años. Yo llevo 35 años en la empresa y cada vez que me pregunta alguien, dice, ¿para cuánto tienes reservas? Digo, para 10 años. Y las tenemos garantizadas. ¿Por qué? Porque hacemos mucha investigación. Se ha ido generando investigación, la investigación sobre investigación. Hemos abierto minas nuevas, hemos comprado concesiones, seguimos ampliando nuestra investigación. Y entonces eso hace pues que a nivel mundial pues pase lo mismo. O sea, crecerán nuevas instalaciones mineras y nuevos productores. Claro, los recursos, el mineral no se reproduce, todo se acaba. Y evidentemente estamos en un momento que el crecimiento del consumo de florita está aumentando a unos niveles del orden del 10% anual, que es una burrada. Entonces digo que al final lo que estamos viendo es eso, que en Europa prácticamente quedamos nosotros, que hay una mina en
en Alemania un par de minas pequeñas, y prácticamente el mercado europeo está dependiendo muchísimo de exteriores, y exteriores que no son fiables. Un ejemplo, hace 4 años hubo un problema en China muy gordo, y las autoridades chinas pusieron requisitos medioambientales, cumplimiento de los requisitos medioambientales que no habían exigido hasta ese momento, y se cerraron un montón de explotaciones de fluorita, de plantas de tratamiento de fluoritas en China, mientras no se cumpliesen esos requisitos medioambientales, y quedaron funcionando pues bajo mínimos, con un 50% prácticamente de su capacidad. ¿Qué pasó? Automáticamente los chinos empezaron a comprar espato. Nosotros vendimos espato a China, que es en la puñetera vida, o sea, desde Sudáfrica se vendió espato a China vía pues, traders que hacían las gestiones. Todos los barcos empezaron a trabajar para China, con lo cual en Europa los fletes se dispararon desde las 15 euros, 20 euros que estaban entonces por tonelada, se dispararon hasta los 60 euros por tonelada, con lo cual hacía prácticamente muchas veces inviable el transportar a unas distancias importantes y demás. Entonces digo que estamos en una situación de fragilidad, y lo hemos visto después de esa situación. A nosotros nos llegó el COVID, hubo problemas gordos, algunas plantas tuvieron problemas de suministro, y ahora tenemos pues eso, las guerras y los conflictos bélicos a nivel mundial pues afectan. Europa es muy vulnerable y nos parece una gran idea, pero bueno, todo esto hay que desarrollarlo, porque si no fastidiar. A mí me gustaría haberlo dado, pero bueno, que digo, ya son 35 años trabajando aquí, por lo menos sí me gustaría que el sector tuviese pervivencia, porque bueno, pues al final es un proyecto, es un sector que es muy estratégico, y bueno, lo vais a ver aquí, ¿no? O sea, dices tú, bueno, ¿por qué el espato? El espato es una sustancia crítica, está catalogada como crítica, siempre en España se considera una sustancia prioritaria, ¿no? en la reglamentación, pero ahora estamos en el listado de materias primas críticas, y esta es la cadena de valor del espato flúor. Bueno, esto es una proyección que tiene derivados del flúor, ¿no? Nosotros con el espato se lleva espato grado ácido, que tiene un 97% de riqueza de fluorita, se lleva a la planta química de derivados. Allí tienen 4 hornos. En los hornos, bueno, con gas, se calienta el horno a unos 450 grados, se mete fluorita y se mete ácido sulfúrico. La reacción es muy rápida en el horno, y con eso se consigue, por una parte, un sulfato en la parte del fondo del horno, va moviéndose hasta el final y se evacúa, y luego al final, bueno, se enfría y se trata, se granula y demás ese material, que en un principio es una pasta, y eso es la anhidrita. La anhidrita, pues ya veis, tiene aplicaciones, se utiliza, tiene unas propiedades muy buenas, que es, tú echas la anhidrita como un mortero normal, y lo que hace es que se nivela solo, con lo cual te evita muchísimo trabajo. Entonces hace lo que se llaman los suelos altonivelantes. Se utiliza también en los temas de fabricación de cemento, y se hacen unos cementos especiales aislantes que tienen pues una gran aplicación en Europa, ¿no? Por la otra parte del horno sale un gas que al final lo que hacemos es, a 28 grados se refrigera para bajarlo a 28 grados, y entonces ya se licúa. Una vez que se ha licuado, es un gas que es muy corrosivo. Entonces lo que se hace es se hidroliza, se mete con agua, y entonces bueno, se trabaja normalmente a un 50% de concentración, y a partir de ahí pues ese fluorhídrico se utiliza en una cadena muy larga, que se está utilizando pues eso, prácticamente para todos los temas de limpieza en semiconductores, en placas solares. Se utiliza para el mateado del vidrio, en toda decapados de superficies, en toda la industria. Se hacen todo el tema de refrigeración industrial, los freones pues se utilizan tanto en el frío industrial como en todo el tema de automoción. El combustible nuclear es, bueno, todos nos acordaremos del bueno del señor nuestro profesor Garzón,
que tenía, pues eso, el hexafluoruro de uranio, es el combustible nuclear que tiene flúor. Los teflones, estamos hablando también del fluoruro de aluminio, que es para hacer criolita, que la electrolisis del aluminio en la industria básica del aluminio. Y luego, pues bueno, pues eso, pues sales, todo eso es muy electronegativo, reacciona con un montón de elementos, y bueno, pues se hacen sales fluoradas, se utiliza para los sistemas de tratamiento de agua, para procesos de alquilación en tema de petróleo, para los temas de hojalata y demás, para temas también de decapados y demás. Y bueno, muchísimas aplicaciones industriales, o sea, y cada vez salen más. O sea, ahora mismo tenemos un producto que es el producto estrella que hacen en derivados del flúor, es una planta, lo que llaman una planta limpia, que es un fluoruro electrolítico que se utiliza para limpieza en circuitería electrónica de alta precisión y demás, y que solamente ese producto sirve para hacer ese tipo de cosas. Entonces digo que bueno, yo creo que sabéis un poco más del flúor de lo que sabías, que cuando la gente siempre me dice, mi hija, dice, tienes que decirnos lo de la pasta de dientes, porque cuando me preguntan ahí alguna cosa en cursos y tal, digo, todo el mundo piensa que la fluorita solo sirve para la pasta de dientes, y no es verdad. Pues ya lo veis que no es verdad, ¿no? Si tuviésemos que vivir de la pasta de dientes, estaríamos muertos ya. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Esto me recuerda cuando empezábamos a estudiar aquí en la Escuela de Minas, aquí al lado, hace algo así como igual 40 años o alguno más. El petróleo, había en aquel momento reservas para 40 años. Y han pasado 40 años y seguimos teniendo reservas de petróleo para otros 40 años, a saber lo que se explota, y de hecho está creciendo, ¿no? Entonces esperemos que con la fluorita pase algo parecido. Es un poco diferente punto de vista dentro de la minería, del sector minero, de las grandes empresas mineras metálicas y las empresas de minerales industriales. Yo te digo, por ejemplo, que Río Tinto, cuando Río Tinto tenía en su portfolio, en su cartera, minerales industriales, no aceptaba eso de 10 años. Menos de 25 años no era un world class, que llaman ellos, y esto no me sirve para nada. Tú te vas a Imeris, lo más potente que hay en Europa en minerales industriales, y jugaban a los 5 y los 10 años. ¿Cuántas reservas? 5 años. Y ya los siguientes otros no. Es una percepción y una aproximación muy diferente. Los grandes exploradores de metales, mineras metálicas, y los grandes exploradores de minerales industriales. Eso, las dos son razonablemente buenas. Pero Domínguez, que las investigaciones iniciales te generan muchas reservas, pero luego, cuando yo entré, Minesa ya llevaba funcionando otros 30 y tantos años. Sí, con lo cual, ya me decían que eran 10 y las hemos ido ampliando siempre. O sea, la investigación no se ha parado. Y yo creo que es el pilar básico para esto, porque digo que en un principio lo que tiene que haber es una garantía de suministro. Hay una mina en Finlandia que bueno, se ofreció hace unos años, claro, con minerales de muy baja ley, de muy baja ley, que estamos hablando de leyes 18% de fluorocálcico. Ahora mismo esa mina pues podría empezar a estar en operación con los precios de mercado, y si sale adelante esto de materias primas críticas, la ventaja que vamos a poder tener es eso, que no por eso podemos hablar, si sale adelante, que se materialice. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de lo que es el aprovechamiento de cadena de valor, ¿no? Entonces con nosotros tenemos a José Ramón Natal, que es lo que comentaba, el director general de Metal Industry 4, que es un clúster para la transformación de la industria y aprovechamiento de lo que es aparte del metal. Carlos, cuando quieras. Bueno, muy buenos días a todos. En esta primera intervención me gustaría tocar tres temas. Primero, los agradecimientos, por supuesto, explicaros un poco quiénes somos, y luego la verdad es que me ha gustado mucho el título que le han dado a mi primera intervención, ¿no? El ejemplo de integración territorial. Os comentaré un poco lo que estamos trabajando desde Metal Industry 4. Quiero agradecer, por supuesto, al colegio, por fin nos vemos físicamente después de diversas actividades en colaboración que hemos hecho durante estos últimos años, durante la pandemia, y que todo lo tuvimos que hacer online, y tener la suerte de estar por aquí, ¿no? A la oficina también de Susana por la invitación. Muchísimas gracias también por contar con nosotros, y a Compromisos 321. La verdad es que
os llevo en el corazón y da gusto también poder participar en las actividades en las que está Compromiso, ¿no? Y por supuesto al resto de colaboradores que han propuesto esta jornada, ¿no? Centrándome en quiénes somos, comentaba José Manuel al inicio que él venía de prestado. Pues si él venía de prestado, yo no quiero decir yo, ¿no? O sea, yo soy geógrafo de formación y trabajo específicamente para la industria del metal en Asturias. Soy el responsable de innovación de FEMetal y el coordinador de Meta Industry 4. ¿Qué es Meta Industry 4? Es el clúster de fabricación avanzada de la industria del metal de Asturias, ¿vale? Estamos hablando del concepto general de la industria, ¿no? En el que se engloba un sector que supone el 13%, entre el 12 y el 13% del PIB en Asturias. Comentabas, Juanjo, que el 20% del PIB asturiano viene del mundo industrial, en el que estamos contando tanto la parte industrial como la minería y la energía, y el 13% de él es la parte que corresponde el 12% que corresponde a la industria del metal. Meta Industry 4 nace en el 2016 con la idea de reunir a aquellas empresas del sector del metal que tienen una visión más a futuro, con un carácter más innovador, que creen en la colaboración y la internacionalización de su labor, y un poco es lo que tratamos de unir con los primeros 32 socios con los que nacimos en ese año y los 79 en los que estamos ahora unidos, ¿no? Representamos, creo recordar, que era como el 11% del PIB y unos 2.200, 2.300 trabajadores actualmente 12.000 trabajadores en los que estamos ahora mismo, 2.200 millones de euros de facturación. No he traído la ensalada de logos porque todas las empresas que están en el clúster las conocéis, colaboran habitualmente, y la verdad es que es difícil. Yo creo que en el sector del metal, yo creo que es inherente el metal y las materias primas como algo que ha ido creciendo conjuntamente, ¿no? Es muy difícil encontrar una industria, una empresa del metal en Asturias que no haya tenido una relación directa con el sector de la minería desde sus inicios, ¿no? Bien por su colaboración o su trabajo al inicio, o bien por el trabajo desarrollado o la experiencia previa posiblemente de sus fundadores o sus directivos a lo largo de los años. Y muchas de ellas han ido diversificando desde esos sectores iniciales en los que han nacido vinculados estrechamente a la minería y han ido evolucionando hacia otros sectores. Y pongo el caso simplemente de mi presidente, por ser uno de ellos, que es Talleres Citrón, que es un ejemplo muy claro de una empresa muy vinculada, que ha crecido a raíz de la minería, que continúa trabajando en este sector y que ha ido diversificando hacia otros ámbitos. En el clúster somos 79 socios y tenemos un carácter muy internacional. Estamos muy vinculados con todos los proyectos europeos y diferentes consorcios. Tenemos una amplia red extendida por toda Europa a través de los diferentes proyectos e iniciativas que hemos estado trabajando. Somos el único clúster que hay en Asturias, creo que uno de los 15 que hay en España, que está reconocido como Cluster Excellence en el nivel de gestión de los 50 que hay en toda Europa. Y nosotros, el único asturiano que hay, somos nosotros, y mucho de ello se debe a esa vinculación y ese trabajo a nivel europeo, y con una red muy amplia, trabajando con diversos y con diferentes sectores en los que hemos estado, y que luego traeré algún ejemplo muy asociado con lo que estamos aquí. Trabajamos en 5 ejes fundamentales, que son la integración en cadenas globales de valor, que es un poco el ámbito por el que vengo aquí, la innovación y la I+D, la industria 4.0 y la transformación digital, la economía circular y la sostenibilidad, y por último el talento y la transformación de las organizaciones, ¿no? Que es un poco los ámbitos en los que nos movemos. Hablábamos de la industria del metal, y la industria del metal, al final, cuando salimos en Europa, means nothing, porque al final, ¿qué estamos hablando de la industria del metal? Estamos hablando de metalurgia, estamos hablando de mechanical engineering, ¿de qué estamos hablando, no? Eso nos llevó a uno de los primeros trabajos que realizamos cuando nos constituimos como clúster, que fue saber exactamente a quién estábamos representando, ¿no? Hacer un análisis y una segmentación de las diferentes cadenas de valor en las que estábamos posicionados nuestros socios. En el año 17 hicimos este análisis en profundidad, identificamos hasta 20 cadenas de valor diferentes. Ya en el año 17 identificamos la famosa cadena de defensa, que ahora mismo pues estamos como una de las principales apuestas que hay pues, por parte de la Comisión, y también en Asturias estamos viendo también pues, muchísimos movimientos para potenciar esa cadena. Identificamos que la mayor presencia de nuestros socios, que en aquel momento eran unos 40 aproximadamente, estaba sobre todo en el ámbito de las energías renovables y la industria del oil and gas, pero encontrábamos ya en la cuarta posición la industria de la minería, ¿no? Porque al final esa tradición que ha venido durante años ha permitido
que ese posicionamiento se mantenga, esa relación se mantenga y pues muchas de las empresas sigan trabajando con ellas y que además les haya permitido en algunos de los casos a internacionalizar su actividad. Todas aquellas que han trabajado desarrollando equipos, desarrollando diversas actividades y servicios para el sector de la minería, que lo hayan podido llevar ese know-how y trasladarlo internacionalmente en otros ámbitos y en otros tipos de explotaciones, pero aprovechando ese know-how que pudieron generar pues gracias al sector de la minería. Es curioso utilizar el concepto de cadena de valor. Creo que nosotros fuimos en su momento, no los pioneros, ni muchísimo menos, pero sí que de los primeros en Asturias empezamos a utilizar ese concepto de cadena de valor y ahora lo estamos abandonando. Estamos utilizando el concepto de ecosistema. ¿Por qué? Porque la cadena de valor al final no representa todo lo que somos o lo que necesitamos para desarrollar cualquier ámbito. Se comentaba al inicio aquí, ¿no? Pues ese rol de la cadena de valor, hablando desde la parte de la investigación y la parte de la producción, etcétera, etcétera. Pero falta toda la parte de provisión de equipos, de suministros, de desarrollo tecnológico, de digitalización, que ahora mismo se está incorporando, toda la parte de formación, que se incorporaba, como elementos clave para que el sector, la cadena, pueda seguir siendo competitiva. Solos es difícil, incluso siendo la propia cadena, solos es difícil llegar, es necesario contar con esas complementariedades y especialidades que unos y otros aportan. Y cómo lo hemos hecho nosotros, o cómo hemos trabajado nosotros, al final no hemos hecho otra cosa que aplicar sentido común, ¿no? Y establecer una serie de elementos en los que hemos ido trabajando desde el inicio con las diferentes cadenas en las que hemos estado, ¿no? Comentaba al inicio, el primero es la identificación, el análisis y la segmentación, ¿no? Identificar quiénes son los que están dentro de las diferentes cadenas, cuál es el rol que están jugando en la cadena de valor. Os pongo poner un ejemplo de lo que hicimos en su momento en Asturias. En Asturias, solo con ese grupo de empresas que en su momento analizamos, solo dentro del clúster, facturaban más de 82 millones de euros solo para la cadena de valor de la minería, y el 71% lo hacían en Tier 1, eran los más cercanos a la parte de la producción. ¿Y qué estaban haciendo? Pues desde proyectos llave en mano, en todas las partes del proceso operativo, desde la extracción, distribución o transformación, el diseño de ejecución de estas obras, en manejo de materiales e instalaciones, pequeños EPCs, equipos de manipulación, gestión de fluidos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un poco todo ese análisis y segmentación de la diferente cadena de valor. Y luego, por supuesto, en todas las otras partes. ¿Y dónde trabajan? O hacia dónde dirigen sus productos. Otros elementos muy importantes a tener en cuenta para luego poder reforzar y ayudar a esas, o colaborar con esas diferentes empresas en cómo potenciar más o abrir más mercados o potenciar mejor sus explotaciones, ¿no? Esos son algunos de los elementos. A continuación es muy importante conocer cuáles son las necesidades que tienen cada uno de esos ámbitos y cuáles son los desafíos a los que se enfrentan. Muchos desafíos vienen marcados al final pues, por las políticas europeas, que son las que establecen el marco, también la legislación, en la que al final hay que cumplir con una serie de requisitos en emisiones, en recuperación de terrenos, en el aprovechamiento de materiales, etcétera, etcétera, toda esa parte de la economía circular y de la sostenibilidad que es una apuesta tan importante ahora mismo en Europa por ello, identificar a la vez las necesidades en la parte de la producción, necesidades tecnológicas, necesidades también de las skills, de los nuevos necesidades de formación que requieren esos perfiles, porque estamos incorporando nueva tecnología para desarrollar estas producciones. Añado, y además se comentó aquí, creo que lo comentó la directora, ¿no? El no perder el 50% de la masa de potenciales trabajadores, ¿no? La parte de la igualdad, que hay que también apostar también por todo lo que tiene que ver con las STEM, y que también se incorpore cada vez más mujeres a las diferentes cadenas de valor, sectores muy masculinizados que requieren también esa parte, ¿no? Y a partir de ello definir hojas de ruta, definir planes individuales y sectoriales con los que poder trabajar de manera conjunta. Yo creo que ejercicios como el que se está realizando aquí son muy importantes para poder desarrollar todo eso. Y algunos de los ejemplos que luego yo, si nos da tiempo a otra intervención, me gustaría presentar son aquellos luego en los que son en los incentivos
para desarrollar iniciativas conjuntas en colaboración que complementen las fortalezas de los diferentes elementos de la cadena y que puedan trabajar, ¿no?, a través de financiación o a través de otros tipos de ámbitos en los que permitan hacer de alguna manera ese desarrollo propio de la cadena y ese sentimiento de integración, ¿no? Con ello es una forma de trabajar la cadena tanto a nivel regional, a nivel nacional como a nivel europeo, y con ello apostar o aportar esa parte necesaria para apuntalar uno de esos grandes objetivos que tiene ahora mismo la Comisión, como es, y lo comentaba Susana también al inicio, esa autonomía estratégica, no esa reducción de la dependencia externa de la propia Unión. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que el metal es en Asturias un claro ejemplo de la integración y de la economía circular y lo que es la cadena de valor. La cadena de valor. Bien, yo creo que a estas alturas casi lo hemos dicho todo, con lo cual, vamos a dejar una última intervención para un poco resumir alguna cosa, y yo empezaría preguntando sobre todo a los que son mineros cómo puede afectar este reglamento europeo y sobre todo, empezamos por ti, José Manuel, y sobre todo a lo que es la aceptación social y qué más se debería hacer para mejorar esa aceptación social. Bueno, vale, intento ir rápido. Yo creo que debemos felicitar que iniciativas como estas lleguen a buen puerto o parezca que van a buen puerto, ¿no? Creo que agilizar la tramitación, conseguir que la normativa sea clara y lo más práctica posible, conseguir simplificar el número de organismos eso será bueno y tiene que ser bueno. Me resulta difícil entender por qué va a ser bueno para los minerales críticos y no lo va a ser para los no críticos. Pero supongo que esto puede ser otro área de debate, ¿no? Pero dejadme dar la contrapartida, la contrapartida un poco a este asunto. Y es que, a mí me preocupa que efectivamente la focalización de recursos hacia el desarrollo de los materiales críticos para su agilización, su gestión, etcétera, pueda detraerlos de los otros. Y entonces si me permitís, los que estamos ya jodidos estemos más. Y en segundo lugar, permitidme un puntito de escepticismo. Llevo 40 años en este negocio, me he pasado 6-8 años en Bruselas. Desde el año 2006 a 2014, en el 2008 empezamos a hablar de los minerales críticos, empezamos a hacer listas, metodologías para valorarlos y empezamos a dar criterios de valoración. Van 15 años, parece que va adelante, me alegro mucho, pero permitidme un puntito de escepticismo al respecto. Y nada más. Creo que eso es el punto fundamental. Yo espero que lo mismo que vale para los críticos pueda valer para los no críticos, y no porque yo haga oro ahora, me dedican muchos años a los minerales industriales, muchos de ellos son críticos. Pero creo, si es una cuestión metodológica, si es una cuestión de recursos, y los recursos se van a poner para los críticos, pongámoslos para los todos, coño. Es un sinsentido. Gracias. Carlos, ¿qué nos comentas al respecto? Bueno, yo coincido con Domínguez en que puede ayudar bastante en los temas de tramitación. Yo creo que la minería tenemos que quitarnos un poco la careta de malos, porque yo creo que no somos tampoco malos, y lo que hay que buscar es eso, pues el apoyo de las comunidades en los territorios en los que estamos implantados. Entonces, todo lo que es actividad minera, lo que es la relación con los locales tiene que ser lo más fluida posible, tiene que haber una interrelación, fijar empleo, sobre todo en esas zonas, para que noten que la minería es buena y cercana a ellos. Y luego, otra de las cosas en las que creo que tenemos que evolucionar lo que es la minería es hacia todo el tema de economía circular. Nosotros ya estamos trabajando en ello, en utilizar nuestras colas de flotación de proceso para rellenos en minería con pasta cementada. Al final, lo mismo que hace circularidad, va a haber que hacer reciclaje. Está claro que los recursos son limitados
y una de las ideas precisamente de la reglamentación es eso, implementar más el reciclaje, y eso es minería al final. Entonces digo que tenemos que ponerlo en valor, y yo creo que es una de las cosas en las que Asturias, que tiene una industria básica muy cerca y que ya sabe lo que es hacer eso, porque el aluminio empezó solamente con industria básica, y ahora prácticamente pues igual un 30% del aluminio, 40% será material reciclado. Lo mismo pasa con el acero, luego con las chatarras, y está pasando con un montón de productos diferentes. Entonces digo que hay que ser listos y no dejarlo para el último momento. Bien, gracias, Carlos. Y luego, ya para acabar, en la parte del metal, yo diría, ¿cómo podría reforzar el sector del metal, que es tan importante en Asturias, para mejorar esa cadena de valor e incluso integrar más cosas? Yo creo que estamos yendo, en la industria en general, estamos yendo a un proceso de servitización en muchos de los casos, en los que hay una colaboración mucho más estrecha entre los diferentes cliente y proveedor, y muchos de esos procesos al final se basan en la tecnología, se basan en la digitalización y en la incorporación de estos elementos que al final son transversales, pero que son críticos para poder desarrollar y seguir siendo competitivos, ¿no? Estamos trabajando en mercados globales, en mercados que se rigen en la mayor parte de los casos, la totalidad de los casos por el precio, y muchos de y estos elementos son clave para ser más eficientes. Entonces yo lo basaría en ese elemento. Nosotros hemos estado trabajando durante estos 2 últimos años en una iniciativa europea que se denominaba Mind the Gap, en la que nosotros estábamos ofreciendo financiación en cascada a pymes para trabajar en el sector de materias primas y industrias extractivas. Definimos 7 grandes challenges, 7 grandes desafíos en los que poder definir esos proyectos que pudieran apoyar a reforzar y modernizar el ámbito, el sector de la minería, y muchos de ellos iban por ahí, ¿no? Iban desde la parte de sostenibilidad, de adopción tecnológica como el elemento principal, lo que tenía que ver con el desarrollo de tecnologías ambientales, bueno, pues para hacerlas todos los elementos, hacer una aproximación a la minería pues mucho más medioambientalmente amigable, por decirlo de alguna forma, lo que tiene que ver con las social acceptance, con la aceptación social, como todos los elementos también a tener en cuenta, la fabricación avanzada, la introducción de tecnologías de fabricación avanzada como otros de los elementos, y la formación y el desarrollo de nuevos modelos de negocio, que también, que yo creo que esa parte de servitización, y termino por donde empecé, va por el desarrollar otros nuevos modelos de negocio que permitan también, bueno, pues esa vinculación entre los diferentes elementos, desde el metal y la minería, para al final acabar constituyendo pues lo que denominaba yo al principio de ecosistema industrial, ecosistema secundario. Muy bien, bueno, ya para cerrar, sí que me gustaría dejar unas pinceladas. El reglamento europeo recién aprobado, creo recordar del mes de diciembre del año pasado, sin duda puede ayudar a mejorar sobre todo la visión de las materias primas, la necesidad de explotación de estas materias primas, que al final muchas veces no reconocemos que la estamos utilizando cuando estamos usando a diario. Lo decimos siempre, pues un ordenador, un teléfono móvil, y a lo mejor sabemos que eso viene de la tienda, pero ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, es importante reivindicar la minería. Evidentemente, hay muchos técnicos, sobre todo Asturias, que tiene muchos técnicos en minería. Aquí reivindico el colegio y los ingenieros de minas con una formación al respecto, y en toda lo que es la cadena de valor. Y sí, ya dado que es el Día de la Mujer, felicitarlas, y desde luego sí que me gustaría dejar solo 2 pinceladas. Nuestra profesión, que nació hace 250 años, allá por 1777 aproximadamente, solo hace 50 años que la primera mujer acabó la carrera de ingeniero de minas. Decir que afortunadamente ahora, entre edades, sobre todo en nuestro colegio, de menos de 40 años, tenemos aproximadamente ya 1/3 de mujeres ingenieros de minas. Así que animo a todas las mujeres, y así lo decimos en todos los foros en los que estamos, a que se integren. Es una profesión, una buena profesión que agrupa a todos los sectores de la sociedad, no solo minería, sino aprovechamiento de recursos, y desde luego la mujer tiene que estar ahí. Así que felicidades por el Día de la Mujer, y quería dejar el mensaje de que intentaremos que las mujeres, lo fomentaremos, se integren en la profesión. Gracias.